Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver el proceso de cálculo del aguinaldo con el sistema Compact y nóminas. Vamos a ver configuraciones previas que tenemos que analizar para poder hacer el proceso del cálculo del aguinaldo. Realizaremos el cálculo del aguinaldo y revisaremos el cálculo. En esta ocasión vamos a trabajar con una empresa. Es una empresa creada solamente para este propósito, y el cálculo de aguinaldo lo vamos a crear en un periodo extraordinario. En esta empresa tenemos dos tipos de periodo. Uno es quincenal y el otro es un periodo extraordinario. Vamos a seleccionar periodo extraordinario para poder realizar en el periodo extraordinario el cálculo del aguinaldo. Voy a dar a aceptar para poder abrir el periodo. Nos va a pedir la fecha para hacer el proceso del aguinaldo. Vamos a poner 20 de diciembre y vamos a dar a aceptar. La fecha del día, yo estoy poniendo 20 de diciembre, pero ustedes pueden poner la fecha que requieran, o la fecha en la que vayan a realizar el proceso del cálculo del aguinaldo. También esta fecha, yo ahorita puedo poner 20 de diciembre, pero puedo modificarla. Entonces voy a dar a aceptar. Y aquí ya tengo mi ventana principal del cálculo de mi aguinaldo para mi nómina. Entonces, una de las situaciones que debemos de revisar para el cálculo del aguinaldo son dentro de lo que son los catálogos de empleado. Muchas veces esto pasa desapercibido, pero tenemos nuestros catálogo de empleados, y en la pestaña de cálculos, aquí ya seleccionamos esta pestaña. En la pestaña de cálculos vamos a tener que habilitar esta casilla de cálculo del aguinaldo para que el sistema realice el cálculo del aguinaldo. Como pueden ver, en este empleado tengo deshabilitada esa casilla, pero no me preocupa porque el empleado está de baja. En mi otro empleado, si tengo fecha de alta, el empleado está en alta, y por tal razón aquí tengo habilitada la casilla de cálculo del aguinaldo. ¿Qué pasa si no está habilitada esta casilla? Pues que para este empleado no se realizaría el cálculo del aguinaldo. Entonces, como procedimiento, tengo que revisar que mis empleados que están de alta tengan habilitada esa casilla. Ahora bien, dentro de mis empleados, yo puedo ver en la pestaña de generales el tipo de prestación. El tipo de prestación es importante porque me va a definir los parámetros que van a utilizar el sistema para ese tipo de prestación. En este empleado yo lo tengo como sindicalizado. Mi otro empleado está como sindicalizado, y están todos con ese tipo de prestación. Ahora bien, vamos a revisar lo que son las tablas. Dentro de las tablas, en el menú principal, tablas de la empresa, vamos a revisar lo que son las antigüedades, y aquí vamos a poder ver lo que son los días de vacaciones que corresponden a
cada año de antigüedad, pero nos va a interesar los días de aguinaldo. Y como podemos ver, hay dos columnas, y eso es por los tipos de prestación. Ahorita veíamos en el catálogo de empleados que tenían asignada el tipo de prestación sindicalizado, y una de estas columnas va a aplicar para sindicalizado y la otra columna va a aplicar para confianza, tipo de prestación de confianza. Entonces, si nosotros observamos, aquí me dice días de aguinaldo sin, que esto se refiere que los días de esta columna van a considerarse para el tipo de prestación sindicalizado, y los de esta columna van a considerarse para los tipos de prestación de confianza. Esto es útil si es que en algún momento podemos tener empleados de confianza o podemos tener empleados sindicalizados y que haya diferencia en los días de aguinaldo que se les vayan a dar por tipo de prestación. Esto quiere decir que yo podría tener una empresa en la que a mis empleados de confianza les diera 15 días de aguinaldo, pero a mis empleados sindicalizados les diera a lo mejor 20 días de aguinaldo, y aquí podría modificar ese dato. Con esto estaríamos revisando lo que es el tipo de prestación. Vamos a regresar, voy a decir que no me guarde nada. Vamos a regresar al catálogo de empleados para que ustedes puedan ver el otro tipo de prestación, que es el de confianza. Entonces aquí, cuando yo cambio el tipo de prestación, me hace referencia a que puede afectarse el salario base de cotización debido a la tabla que veíamos anteriormente. Esto es porque pudiéramos tener alguna variación en los diferentes tipos de prestación en las tablas correspondientes, y al hacer el cálculo del salario base de cotización y haber diferencia en esas tablas, nos puede generar una diferencia. Entonces nos recomienda que actualicemos ese importe. Y estos son los dos tipos de prestación que se tienen. Ustedes pueden generar igual adicional otro tipo de prestación para que puedan hacer sus configuraciones correspondientes. Voy a decir que no guarde cambios. Vamos a cerrar y vamos a visualizar la prenómina para ver cuántos empleados estamos considerando para esta prenómina. Aquí en el proceso del aguinaldo, nosotros vamos a tener que ir a la opción al menú de principal, a la opción de procesos, y vamos a seleccionar la opción de aguinaldo. Esta es la ventana principal del proceso del cálculo del aguinaldo, y aquí nos va a visualizar las 5 opciones que vamos a tener que configurar para poder hacer el proceso del cálculo del aguinaldo. En el punto número 1 nos indica los periodos que intervienen. Veíamos que en esta empresa tenemos el periodo quincenal, y aquí vamos a poder ver todos los periodos, los tipos de periodo que estuviesen integrando esta empresa. Aquí solamente tenemos el periodo quincenal, le damos doble clic y lo agregamos para que sean ese tipo de periodo, o los empleados que estén dados de alta con ese tipo de periodo, los que intervengan en el cálculo del aguinaldo. Si nosotros tuviéramos un
tipo de periodo semanal, un decenal, catorcenal. Aquí igual se mostrarían y nosotros lo tendríamos que seleccionar para que todos los empleados participen dentro del cálculo del aguinaldo. En el punto número 2 vamos a poder indicar las incidencias que se descuentan de los días trabajados. Aquí podemos agregar y vamos a ver un listado de los tipos de incidencias que pudiéramos considerar para disminuir los días a calcular del año en los cuales haya intervenido el empleado. Si un empleado, por ejemplo, tuviese faltas injustificadas, nosotros podríamos seleccionar esa incidencia y de los 366 días que cuenta este año, si hubiese tenido faltas injustificadas, esos días los va a disminuir de esos 366 días para que no se consideren como días que cuenten como para el cálculo del aguinaldo. Y en la parte inferior nos muestra una casilla donde nos dice, como nosotros estamos haciendo el cálculo del aguinaldo el día 20 de diciembre y aún faltan días para terminar el año, nos pregunta que si deseamos considerar los días que restan del año como trabajados. Con esto nosotros dejaríamos esta casilla para considerar esos días como si los hubiese ya trabajado el empleado y cuenten dentro de del total de días para el cálculo del aguinaldo. El punto número 3 es la forma en cómo se va a calcular el ISR, y aquí nos da por default aplicar el ISR de acuerdo al artículo 142. En el punto número 4, los conceptos que se van a calcular o los conceptos que va a utilizar el sistema de nóminas para hacer el proceso del cálculo van a ser la percepción número 24, que es el concepto de aguinaldo, y la deducción número 43, que es el ISR conforme al artículo 142. Entonces estos son los conceptos que van a intervenir en el cálculo. Y el punto número 5 nos va a preguntar si deseamos calcular ajuste al neto. Esto es para el redondeo, para calcular el neto. Ya que hemos configurado estos 5 puntos, nos vamos a ir a la parte superior de esta ventana y vamos a buscar el botón de procesar. Le vamos a dar clic en el botón de procesar. Con esto nos va a generar una bitácora donde nos está arrojando la información. Vamos a aceptar en esa ventana y automáticamente tenemos este desglose de los empleados que van a intervenir en este cálculo de aguinaldo. Nos menciona cuántos días le está considerando para el aguinaldo y vamos a tener que dar clic en el botón calcular de la parte superior de esta ventana para poder reflejar el importe del aguinaldo que va a corresponder a cada uno de los empleados. Vamos a dar calcular. Y ahora aquí en la columna de aguinaldo ya podemos ver el importe que le va a corresponder a cada uno de los empleados que van a intervenir en este proceso de cálculo de aguinaldo. Si nosotros lo requerimos, podemos hacer uso de el icono de Excel que está en la parte inferior para poder vaciar el reporte hacia un archivo de Excel, y con esto nos hace el vaciado de la información que tenemos configurada nosotros. Vamos a minimizar este archivo de Excel, vamos a dar cerrar, y aquí en la prenómina ya podemos visualizar
ciertas cantidades para poder ver los importes que estábamos revisando ahorita en el cálculo del aguinaldo. Si nosotros mostramos el sobrerecibo de estos empleados, vamos a poder ver los conceptos que habilitamos para el cálculo de este aguinaldo, y vemos que el empleado número 100 tiene un valor de 15 días y un importe de 3.450, que eso corresponde al sueldo de 230 por los 15 días. Y de esto nos está arrojando una deducción de impuesto por 91.78 y nos maneja un ajuste al neto de 0.02. Con esto le va a entregar al empleado un neto a pagar de 3.358.20. Ahora bien, dentro del cálculo del aguinaldo, nosotros podemos ver la información que nos arroja la percepción. Por ejemplo, nosotros podemos dar doble clic y vamos a ver los valores que tiene este cálculo, y vemos que está considerando los 15 días, el importe total, que son los 3.450 pesos de aguinaldo, y vamos a ver la parte grabada y la parte exenta de ISR. Aquí vemos que lo que es exento de ISR son 2.606.4. Esto representa los 30 días por el valor de la UMA, que es la parte exenta, y la diferencia con los 3.450 va a ser la parte grabada, que son 843.60. Si nosotros tuviésemos un valor diferente a 2.606.4, deberíamos de revisar el valor de la UMA, porque nos está haciendo el cálculo mal, y esta debería de ser el dato o el valor exento de ISR, ya que es el resultado de los 30 días por el valor de la UMA. Y por el lado del IMSS, aquí todo va a grabar, son los 3.450. Entonces, esta es una forma de revisar si el cálculo del aguinaldo ha sido correcto. Vamos a dar cancelar, y aquí el impuesto nos va a arrojar los 91.78. Esta revisión la podemos hacer por cada uno de los empleados, y con esto estaríamos revisando que nuestro cálculo del aguinaldo fuera correcto. Recordemos que en tablas de la empresa, está el campo de la UMA, donde podemos ver que son 86.88, y eso por los 30 días nos va a dar la parte exenta de nuestro aguinaldo. Les comentaba que si tuvieran otro valor diferente, aquí tendrían que revisar este dato para ver que el valor de la UMA sea el correcto. Ya cuando tenemos nuestro aguinaldo calculado, podemos sacar un reporte de los reportes normales que generamos. En este caso voy a generar un reporte de lista de raya en forma tabular. Vamos a ver que sea el tipo de periodo extraordinario. Voy a seleccionar el periodo 2.
ejecutamos el reporte. Y aquí tenemos las percepciones y las deducciones. Tenemos el aguinaldo y tenemos el ISR de acuerdo al artículo 142. Entonces estos son los reportes que normalmente generamos. Pero aquí no hay más que explicar, son los de todos los días. Y para terminar el cálculo del aguinaldo tendríamos que hacer el proceso de autorización de la nómina. Este proceso es de la misma forma como ustedes realizan sus cálculos de nómina. Nos marcó que faltaban algunos empleados de calcular. Vamos a dar calcular en la nómina. Y ahora sí vamos a ir a procesos, autorización de la nómina. Nos pide que hagamos un respaldo. Lo voy a hacer respaldo para este proceso. Y en este momento ya tendríamos autorizado nuestro periodo número 2, que fue donde calculamos el aguinaldo, y lo que correspondería sería hacer la emisión de los recibos. Vamos a hacer el procedimiento de emisión de recibos. Ya nos está realizando el proceso de la emisión de los recibos y nos ha timbrado los 3 recibos. Podemos ver la bitácora para revisar que estén timbrados como un periodo extraordinario, y actualmente tengo en esta empresa configurados certificados de prueba, por lo tal no son válidos, solamente se utilizan para este proceso. Y revisando el cálculo del aguinaldo podemos ver que el empleado José María Morelos y Pavón tiene un aguinaldo de 1875 y a ese no se le está haciendo
la deducción del impuesto al ISR. A nosotros, los otros dos empleados, sí les considero un impuesto, pero a José María Morelos y Pavón no le descuenta impuesto, ya que el monto de aguinaldo que le corresponde, basado en su sueldo, pues es inferior a lo que al valor de los 30 días por la UMA, y pues por esa razón no le descuenta impuesto. Y es así como se realizaría el proceso del cálculo del aguinaldo. Espero que sea de su ayuda este video y que puedan seguir utilizando los sistemas de Compaq y nóminas.